Devocional diario, viernes, 15 de agosto de 2025. Ánimo que lleva a Dios. Texto base. Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3:13. Amigo mío, ¿te has dado cuenta de que vivimos rodeados de frases como tú puedes, todo saldrá bien o no te preocupes, mañana será mejor? Estas palabras se repiten en la calle, en las redes sociales, en conversaciones de café. Parecen amables, incluso reconfortantes, pero muchas veces son como globos llenos de aire. Se ven bonitos por fuera, pero no tienen peso, no tienen sustancia, no sostienen a nadie en el día malo. En nuestra cultura, animar significa casi siempre levantar el estado de ánimo, hacer que la persona se sienta bien por un momento, aunque siga caminando hacia un precipicio. Pero en la Biblia, animar es mucho más profundo. Es levantar al caído para que siga hacia Cristo, es advertir al que se ha detenido para que no se enfríe, y es confrontar con amor al que se está desviando. El ánimo bíblico no se limita a todo estará bien, sino que dice, levántate, el Señor te llama, hay esperanza si caminas con Él. Jesús lo demostró. Él dijo, no temas, muchas veces, pero nunca lo dejó en el aire. Siempre agregó una razón firme, porque yo estoy contigo, porque has hallado gracia delante de Dios, porque la fe es más grande que el miedo. No daba un ánimo vacío, sino que colocaba un cimiento sólido, la presencia, el poder y las promesas de Dios. Y aquí está el punto clave. No es lo mismo animar a un hijo de Dios que animar a alguien que vive lejos de Él. Al creyente lo fortalecemos en su fe, le recordamos las promesas, le animamos a perseverar. Pero al que no teme a Dios, si le decimos, tranquilo, todo va bien, sin llamarlo al arrepentimiento, le estamos mintiendo. Es como ver a alguien con una herida grave y decirle, estás perfecto, no pasa nada, cuando en realidad necesita atención urgente. La Biblia advierte que en los últimos tiempos, y ya estamos ahí, muchos preferirán escuchar lo que les agrada en lugar de lo que necesitan. Segunda de Timoteo 4:3. Ese es el riesgo del falso ánimo. Palabras dulces que no curan, porque no llevan la verdad de Cristo. Por eso, como hijos de Dios, nuestro llamado no es dar frases bonitas sin sentido, sino palabras que guíen al corazón a la única fuente de salvación. Hoy vamos a ver que sí es posible animar tanto a los que tienen temor de Dios como a los que no, pero el enfoque y el propósito deben ser distintos. El objetivo siempre será uno: que cada persona se acerque más a Cristo y no se endurezca por el engaño del pecado. 1. Animar al que teme a Dios. El creyente que ama y respeta a Dios vive luchando contra pruebas, tentaciones y momentos de debilidad. En ese contexto, el ánimo que recibe de otro hermano no es un lujo, es una necesidad. El apóstol Pablo animaba constantemente a las iglesias, no con frases bonitas, sino recordándoles las promesas eternas. Les decía, sed firmes e inconmovibles, creciendo en la obra del Señor siempre. Primera de Corintios 15:58. Ese ánimo no solo levantaba el espíritu, sino que les recordaba que sus esfuerzos no eran en vano, y que Dios veía cada paso de obediencia. Cuando animamos a un hijo de Dios, estamos cumpliendo una orden bíblica. Animaos unos a otros. Primera de Tesalonicenses 5:11. Esto significa que es bueno, es santo y es correcto. Sin embargo, incluso aquí debemos ser cuidadosos. Si animamos sin discernir, podríamos llegar a respaldar una actitud equivocada. Por ejemplo, si un creyente se excusa en la pereza o en el miedo para no obedecer a Dios, y nosotros lo animamos a seguir igual, porque ya Dios entiende, eso ya no es ánimo bíblico, sino un respaldo a la desobediencia. 2. Animar al que no teme a Dios. Aquí entramos a un terreno mucho más delicado. El ánimo hacia quien vive lejos de Dios debe ser un llamado a la vida, no un masaje al ego.
La Biblia nos enseña que el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Proverbios 28:9. Esto significa que si alguien vive deliberadamente en pecado, su necesidad principal no es sentir paz, sino reconciliarse con Dios. Si animamos a una persona que no teme a Dios para que continúe tranquila en su camino, estamos cayendo en lo que la Escritura llama decir paz, cuando no hay paz. Jeremías 6:14. Eso no solo es un error, puede llegar a ser pecado, porque nos convertimos en partícipes de su engaño. Ezequiel 3:18. Advierte que si no advertimos al impío de su mal camino, su sangre será demandada de nuestras manos. Esto es serio. Animar mal, en este caso, no es neutral, es colaborar con la oscuridad. 3. El peligro del falso ánimo y cuándo se convierte en pecado. No todo ánimo es bueno. El verdadero ánimo bíblico siempre tiene dos ingredientes: verdad y amor. Si le quitamos la verdad, se convierte en un placebo que calma la conciencia, pero que no sana el alma. Si le quitamos el amor, se convierte en un golpe que hiere más que ayuda. El ánimo se convierte en pecado cuando respaldamos una conducta que Dios condena. Evitamos mencionar el arrepentimiento para no incomodar. Decimos, todo estará bien, cuando la persona está en rebelión contra Dios. Le damos más valor a la simpatía humana que a la fidelidad a la palabra. Cuando animamos fuera del marco de la verdad de Dios, estamos tomando un papel que no nos corresponde, el de consolador falso. Y eso es exactamente lo que hacían los falsos profetas en el Antiguo Testamento, quienes, por miedo o conveniencia, decían lo que la gente quería oír en lugar de lo que Dios decía. Por eso, el ánimo bíblico hacia cualquier persona, ya sea con temor de Dios o sin temor de Dios, debe apuntar siempre a Cristo, a la obediencia y a la vida eterna. Cuando el corazón del mensaje es acércate más a Dios, entonces ese ánimo es santo, seguro y aprobado por el Señor. Antes de animar, pregúntate, ¿esto acercará a esta persona más a Dios o solo la hará sentirse bien un rato? A los creyentes, recuérdales que su victoria está en Cristo, que el cielo es seguro y que no caminan solos. A los no creyentes, recuérdales que el día de salvación es hoy, no mañana, y que Dios extiende sus brazos ahora. Oración final. Señor, enséñame a animar como tú, con amor, pero también con verdad. Líbrame de dar palabras vacías que adormecen el corazón. Dame la valentía para decir lo que salva, aunque no sea lo que agrada. Que mi boca sea instrumento para levantar al caído, para encender la fe y para guiar a muchos hacia ti. En el nombre de Jesús, amén.